y Leandro Renú. Bien Argento, los jueves de 15 a 16 por Radio Cultura. Toda la actualidad del cine, los estrenos, las entrevistas, junto a todo el quehacer de nuestro séptimo arte y las bandas sonoras que hicieron historia. Te proponemos una mirada entre nostálgica y actual a la gran pantalla junto a Pablo De Vita. Cultura en Imagen, los domingos de 22 a 23 por Radio Cultura. Todos los martes, Fernando Estrada te acompaña en un recorrido por los valores del campo. Martes, 19 horas, por Radio Cultura. Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. fmradiocultura.com.ar. ODT, el Observatorio del Trabajo, es un programa radial de investigación social que desde el año 2010 genera y divulga contenidos para mejorar la calidad de vida de las personas y de las empresas de Iberoamérica. Su agenda de contenidos son la responsabilidad social empresarial, innovación y emprendimiento, la gestión humana en las organizaciones, liderazgo, riesgos psicosociales, seguridad e higiene, sindicatos, inclusión y diversidad, ergonomía, psicosociología, educación, agronegocio, agrotalento y agroformación y desarrollo, biotecnología, turismo, economía naranja, sostenibilidad y todo lo relacionado con el trabajo y el empleo. Los invitamos a seguirnos en redes sociales y en nuestro portal www.elobservatoriodeltrabajo.org. ODT, el Observatorio del Trabajo, cuenta con las siguientes sinergias institucionales. South Summit, el mayor evento del ecosistema emprendedor del mundo, del 4 al 6 de junio de 2025 en La Nave, Madrid, España. A4Health, expertos en medir, gestionar y mejorar la salud psicosocial de las personas en las organizaciones. Primera consultora B Corp especializada en gestión preventiva psicosocial. Instituto Argentino de Seguridad, especialización profesional y diplomado internacional en riesgos psicosociales, tecnicaturas y otros diplomados. Toledo, Ciudad Europea del Deporte 2025. Foro Recursos Humanos. DCH, Organización Internacional de Directivos de Capital Humano. Top Employers Institute. Lleva a tu organización a las mejores prácticas de recursos humanos. ANSICO, Asociación Nacional de Co-Living y Coworking de España. Todo Startups, Portal Emprendedor Iberoamericano. Rumara, Solar Oil Green, el primer aceite de soja sustentable de San Andrés de Giles, Argentina, al mundo. 16ª premiación de RSC, Corresponsables Iberoamérica. 15º Congreso Internacional y 17º Nacional de Ergonomía y Psicosociología, Preveras, del 5 al 7 de noviembre de 2025, en La Laboral, Gijón, Asturias, España. FITUR, Feria Internacional de Turismo, IFEMA, Madrid, España. Cáritas Argentina, IUDPT, Instituto de Desarrollo Productivo, la formación de vanguardia en la era del conocimiento. Vinoteca Vides, sentí todos los sabores y los vinos de España en el barrio de Chueca, calle Libertad 12, Madrid, España. Fundación Incide, apoyando la creación y consolidación de empresas. Agencia de Noticias La Nota Digital. Fundación Inmula, Inclusión para el Mundo Laboral. Alacet,
Asociación Latinoamericana de Seguridad e Higiene del Trabajo. CEPLA, Sociedad Ecuatoriana de Psicosociología Laboral. Agencia de Desarrollo de Negocios ONIT Center, Sao Paulo, New York. Premios Impulsa al Autoempleo de la Cruz Roja de España. Carrera La Nocturna de Toledo, sábado 18 de octubre de 2025, Toledo, España, a beneficio de la Fundación Nieman Pick de España. Madrid Talento, el proyecto de capacitación de talento. UDIMA, Universidad a Distancia de Madrid. CEF, Centro de Estudios Financieros. CEIB, Consejo de Empresarios Iberoamericanos. Experiencia del Destino, www.experienciasdeldestino.com. Musicalización original a cargo del productor audiovisual, pianista y cantautor Romo Santana. Hola, muy buenas tardes. Soy Franco Palermo, hijo de Juan Domingo, y les doy la bienvenida a una nueva edición de nuestro programa de radio sobre gestión humana en las organizaciones. Como cada mes, arrancamos con el informe de responsabilidad social empresarial del doctor Bernardo Klicksberg. Seguimos con Francisco García Cabello desde el Foro de Recursos Humanos, pues Jorge Potente nos trae su compacto de noticias y cerramos con una charla imperdible entre Juan Domingo y Clara Cohen, CEO de Savant Consulting, que hablarán sobre inteligencia cultural en equipos de alto impacto. Ya estamos en marcha. Comenzamos. Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klicksberg. Bueno, bienvenidos a la sección de responsabilidad social empresarial, a cargo de una de las máximas autoridades de la responsabilidad social, el doctor Bernardo Klicksberg, quien nos va a presentar el informe sobre desafíos éticos de las empresas. Muchas gracias, Franco Palermo. Les habla Bernardo Klicksberg desde el Observatorio del Trabajo, el espacio de tanta significación para América Latina, para Iberoamérica, creado por Juan Domingo Palermo, que está dictando una serie de conferencias en España en este momento. Y estamos con Franco Palermo, estudioso y tan sólido presentador, hijo de Juan Domingo. Estimados amigos, les quiero comentar de dos temas empresariales que son muy valiosos como referencia respecto a los desafíos éticos que enfrentan las empresas actualmente. Uno es la industria, una industria que pareciera que es sencilla, la industria del plátano, de las bananas. Pareciera que es sencillo, ¿no? Muy complicado. Primero que es muy importante. Cuando estamos hablando de la banana, estamos hablando del cuarto producto alimenticio del planeta, entre los productos de mayor consumo. Después del arroz, el trigo y el maíz, viene la banana. Una parte es el producto más popular en el conjunto del planeta, el cuarto producto. Y América Latina es el gran proveedor de banana. 2/3 de todas las superficies cultivadas de banana están en América Latina. Esa área, particularmente Centroamérica, ofrece condiciones, las mejores condiciones para que crezca la planta del banano. Ofrecía las mejores condiciones, porque ese es el problema
muy importante ético que tienen por delante el inmenso grupo de trabajadores que trabajan en la banana y las grandes empresas productoras del plátano que se nutren de estos trabajadores de Panamá, de Guatemala, de Costa Rica. eh, Están enfrentando los efectos del cambio climático. El cambio climático hace subir el calor, ¿verdad? Ya nos referimos en diversas oportunidades y es la gran conversación mundial, uno de sus ejes es el gran debate mundial es en torno a esta elevación del calor. Las víctimas son, entre otras, las bananas, porque la planta no se desarrolla si hay mucho calor, para simplificárselos. Entonces, para que está bajando la producción de plátanos, bajando no por la demanda, que la demanda es muy alta, es una fruta barata en términos relativos, alto valor nutritivo, ideal para ser consumida rápidamente, pero si sigue subiendo el calor, y recordemos que estamos permanentemente por los combustibles fósiles, por los gases invernaderos, está subiendo el calor. Eso afecta la producción de banana, no llega a conformarse la planta de banana para poder ser recolectada a plenitud. O sea, ahí hay un desafío ético, es de interés de todos, las empresas privadas que se ocupan de esto y los trabajadores y los consumidores, que es gran parte de la población mundial, 80% de la población mundial consume banana, el plátano es muy popular, es de interés de todos. Que se estacione o baje el calor y para eso las empresas tienen que hacerse cargo ético. Mi segundo caso ético empresarial, muy rápido, un producto de gran consumo es el té, ¿verdad? El tercer productor mundial de té en el mundo entero es un país africano, Kenia, es el tercer productor mundial. Y hubo una lucha de muchos años de una ONG muy apreciada que se llama Rainforest, protección de los árboles y de las lluvias, que llegó, que monitoreó el modo en que trabajan los trabajadores del té, recolectando el té en Kenia y en algunos otros países, y encontró que las condiciones eran muy degradantes desde el punto de vista humano, que se les pagaba muy poco y que eran jornadas extensísimas, y creó, la ONG creó lo que se llama un certificado ético para las industrias del té. Entonces, la empresa que no tenga ese certificado ético no le compran. Tiene que tener un certificado ético porque eso demuestra que la ONG la controló y que las condiciones de trabajo son decentes, simplemente que hay trabajo decente. En este momento mismo, Kenia está pidiendo que se suprima el certificado ético porque con eso se van a ahorrar las empresas, se van a ahorrar dinero que están actualmente, que les está costando, digamos, mantener las condiciones éticas. Pero eso va a ser a costa de los trabajadores, porque va a bajar totalmente el nivel ético, lo del trabajo decente. Entonces,
nuevamente acá, las empresas y la ética, es un desafío ético. En el primer caso era un desafío ético por el cambio climático, las empresas tienen que ayudar a que mejore la situación y en el segundo caso, Rainforest no va a retroceder, va a seguir con el certificado ético y he de esperar que los que compran el té, las grandes empresas comercializadoras del té, etcétera, mantengan el certificado ético que costó muchas luchas, huelgas, etcétera, lograr. Muchas Vamos a, gracias, Bernardo, por este informe. Y ahora vamos a las buenas noticias. ¿Qué buenas noticias tenemos? Tenemos una muy interesante que es en este mundo donde hay poco acceso a la inteligencia artificial, ha surgido un emprendimiento chileno-brasilero para crear un programa similar a los programas de inteligencia artificial, pero concentrado exclusivamente en entender América Latina. Entonces va a haber una gran base de datos sobre América Latina y la inteligencia artificial va a funcionar explicando la historia, los casos, las variables que influyen en América Latina y va a ser free, sin cobrarle a nadie, porque son dos combinaciones de empresas y de ONGs que han montado el programa y el programa va a ser en varias lenguas, en español desde ya, en inglés y en lenguajes nativos de América Latina, para que la población indígena pueda llegar a acceder al programa. Es una muy buena noticia. Muchas gracias, Bernardo Klicksberg, por esta buena noticia. Y como siempre, nos dejas una reflexión espiritual para cerrar esta columna. Ustedes saben que León XIV, el Papa León XIV, eligió como nombre León XIV porque hubo un León XIII que en 1900, a comienzo del siglo XX, hizo un pontificado muy centrado en crear una doctrina social de la Iglesia y la creó, publicó su famosa encíclica dedicada a las relaciones entre capital y trabajo. Y entonces León XIV suele explicar que él se basa, que él es continuidad ya del Papa Francisco, que fue quien lo hizo papable, y lo reclutó en Chiclayo, en una zona muy humilde del Perú, donde trabajaba, y lo elevó a cardenal. eh, y dice León XIV que él tiene un lema, y esa es la reflexión espiritual que les quiero traer, que él se inspira en llevar adelante para la población mundial la prédica de tres cosas, una cantidad de cosas que significan la doctrina social de la Iglesia de ya, como lo hizo Francisco, pero tres cosas fundamentales. Él dice, en primer lugar, tiene que haber verdad, dice él. Basta de desinformación permanente, de información desviada. El observatorio contribuye muchísimo a esto de la verdad y en general hay que luchar por la verdad en sociedades tan mal informadas a propósito. En segundo lugar, dice él, justicia. Él se refiere a la justicia social, la gran doctrina social de la Iglesia, incluir a todos. Y en tercer lugar, dice él, la paz, luchar por la paz en el universo
se desangra el universo en guerras y con un pequeñísimo ahorro del gasto militar que se está gastando actualmente, se podría darle infancia saludable a todos los niños del planeta. Hay más de 2.000 millones que no la tienen. Muchas gracias, Bernardo, y nos vemos el próximo martes en la columna de Responsabilidad Social Empresarial. Francisco García Cabello, CEO de Foro Recursos Humanos desde Madrid, España, dialoga con ODT y el Observatorio del Trabajo. Muy buenas tardes desde, en este caso, la estación del AVE de la capital de los califas, desde Córdoba. Desde aquí les hablamos a punto de coger el AVE a la capital de España, mandando un saludo muy especial a Juan Domingo Palermo y a todo su programa del Observatorio del Trabajo y a todos los oyentes, seguidores también del Foro de Recursos Humanos del Observatorio del Trabajo y de toda Latinoamérica, especialmente para Argentina. Esta semana se celebra la 9ª edición de la Gala de Recursos Humanos, un espacio pensado para la relación, para las distancias cortas con directivos, hombres y mujeres del mundo de los recursos humanos, en vivo desde el Hotel Villamagna en Madrid, en pleno corazón de la capital de España, en la Castellana, donde nos reunimos y hablamos de las cosas de recursos humanos en un tono diferente, como lo organiza el Foro de Recursos Humanos, en este caso en colaboración con WTC y con DCH. La Gala de Recursos Humanos va a premiar, lo podremos contar también a lo largo de las próximas semanas, que dedicaremos tiempo a ello, a 7 grandes directores de recursos humanos, 7 grandes empresas que van a estar presentes con nosotros en este encuentro. Un encuentro donde, después de tomar algo en el jardín del céntrico hotel de la capital de España, del Villamagna, ese cóctel de verano, nos acercamos también a la zona donde presentará Roberto Brasero un interesantísimo debate sobre la inteligencia artificial, y luego nos iremos también a conocer destacados premiados. Todo ello en el entorno de la Gala de Recursos Humanos, en un momento muy interesante. Así que muchísimas gracias por seguir esta gala. Esta semana también les hablamos desde Córdoba, en Andalucía, Córdoba, en la capital de Andalucía, la ciudad de los califas, donde estamos después de celebrar un interesantísimo debate que intento resumir en un minuto a todos los seguidores del Observatorio del Trabajo. Hemos hablado de cuál es el mejor antídoto para el absentismo, uno de los grandes problemas, datos que nos preocupan en el Foro de Recursos Humanos para el futuro, que proceden de las bajas por salud mental en nuestro país. Bueno, el mejor antídoto, sin duda alguna, se ha llegado a la conclusión que es el talento y la salud mental. Un talento que llega nuevo, un talento que sabe convivir, que debe convivir con el nuevo entorno empresarial, con la incertidumbre, con la ansiedad, con el estrés, con la salud mental. Para ello las empresas tienen que poner sus medios, sus programas diferentes, innovadores, que acierten en el día a día, en la conciliación de todas las personas que nos escuchan y que están también presentes en este encuentro. Y por otro lado también un maravilloso e interesantísimo debate sobre las claves fundamentales de esta salud mental desde todas las organizaciones. Distinción especial para COVA en este encuentro, que se ha ido al Valle de los Pedroches en Córdoba, y especial distinción a todos los directores de recursos humanos de una ciudad que tiene talento, que tiene valores, que tiene una gran cultura en las distintas organizaciones. Así transcurre el Foro de Recursos Humanos esta semana. En la Gala de Recursos Humanos hemos estado en diálogos interesantísimos sobre diversidad. Lo tienen todo resumido en www.fororecursoshumanos.com, con la Fundación 11, con Leroy Merlin y también con destacados personajes invitados de BBVA que han estado presentes en los estudios de Capital Radio en nuestro programa de los lunes. Y por supuesto el viernes hablaremos de salud y de talento.
Este es el resumen que podemos realizar de una gran semana con la gala como eje fundamental aquí en la capital de España, con los recursos humanos, con el talento, con los contenidos, como siempre, con personas y empresas contado de otra forma desde el Foro de Recursos Humanos. Gracias, Juan Domingo. Gracias a todos los seguidores desde España, en este caso hoy desde Córdoba, desde Andalucía. Les hablo Francisco García Cabello. Un abrazo muy fuerte. Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente. El 34% de los trabajadores argentinos tiene intención de cambiar de empleo. Así lo revela el estudio realizado por Randstad, del que surge que, además del 34% que piensa en un cambio, el 12% ha cambiado efectivamente de trabajo en el último semestre. El estudio muestra que entre los perfiles operativos se observa que la rotación de personal y cambio de empleo son más frecuentes. Un promedio del 18% de trabajadores de perfiles operativos efectivamente cambiaron de empleadores, 6 puntos por encima de la media, y el 39% está pensando en el cambio laboral, 5 puntos por encima de la media. Por su parte, el 14% de los profesionales con perfiles digitales concretaron un cambio de empleador durante el último semestre. Finalmente, quienes mantuvieron un grado de rotación menor son los trabajadores con perfiles profesionales, donde solo el 11% afirma haber cambiado de empleador. Sobre estos resultados, Andrea Ávila, CEO de Randstad para Argentina, Chile y Uruguay, afirmó: frente a un contexto económico en el que aún perdura cierto nivel de incertidumbre, los trabajadores tienden a ser más conservadores en sus decisiones de carrera, impactando en niveles de rotación más estables dentro de las organizaciones. Los trabajadores más jóvenes pican en punta con una mayor tensión al cambio, tanto por cuestiones generacionales como por estar más expuestos a las condiciones de la macroeconomía y tener menos compromisos y más libertad para asumir el riesgo implícito que significa un cambio laboral. La razón principal por la cual los trabajadores de todos los perfiles dejan a su empleador actual es el hecho de recibir una compensación baja, con el 51% de los casos. En segundo lugar, aparece el deseo de mejorar el equilibrio entre vida familiar y profesional, con el 48%. Para los perfiles profesionales, estos dos factores son igualmente importantes. Por esa razón, deben abordarse ambos aspectos para poder retener un talento de este sector. Completan el podio de razones el recibir una propuesta que no se pudo rechazar, con un 28%, falta de oportunidad de crecimiento profesional 27% y perdí el interés por mi trabajo 18%. Nueva convocatoria de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. La AECID publicó la convocatoria anual de subvenciones de acciones de cooperación para el desarrollo en el ámbito de la innovación 2025. La convocatoria 2025 cuenta con un presupuesto de 11 millones de euros y estará destinada a financiar iniciativas presentadas por alianzas entre sectores y actores del sector privado empresarial, entidades del ámbito académico y la investigación y la ONGD. Entre las prioridades geográficas se encuentran países de América Latina y Caribe. El plazo de solicitudes se cerrará el 24 de junio de 2025. La AECID seleccionará iniciativas que promuevan un modelo de desarrollo sostenible, incluyente, basado en los derechos humanos, la igualdad de género y la diversidad cultural, y que se nutran del conocimiento para promover el incremento de la productividad, la cohesión social y la sostenibilidad medioambiental.
Se seleccionarán acciones de innovación que propongan soluciones innovadoras ya desarrolladas y testeadas con éxito en base piloto, con el fin de aplicarlas y demostrar la posibilidad de replicarlas a mayor escala para lograr un desarrollo sostenible e incluyente. Y también se buscan acciones de conocimiento que comprenderán investigaciones y estudios acompañados de formaciones y o seminarios que cuenten con un componente innovador. Se podrán presentar propuestas para acciones de innovación en uno o varios países considerados por el Plan Director de la Cooperativa Española vigente. Las acciones de conocimiento se ejecutarán en España y podrán en su caso contribuir a mejorar el trabajo en cooperación con el conjunto de países y territorios donde opera la cooperación española. Las propuestas seleccionadas dispondrán de una financiación por parte de la ESIT de un mínimo de 400.000 euros y un máximo de 900.000 euros para acciones de innovación y un mínimo de 100.000 y un máximo de 500.000 euros para acciones de conocimiento. Como es habitual para los interesados, dejaremos en nuestro portal el link para mayor información. ODT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día. Bueno, como les hablé en la introducción, este Observatorio del Trabajo en el día de hoy tenemos la oportunidad de tener una vez más, ya creo que es la quinta vez que hemos tenido a esta gran colega, una viajante del mundo, una mujer del mundo con una gran formación profesional, académica, universitaria, donde da conferencias en distintas universidades del mundo. Ahora nos va a contar su recorrido de los últimos tiempos que ha tenido, las conferencias que ha brindado, para que ustedes, instituciones académicas, educativas, empresas, puedan pensar, a ver, mis profesionales, ¿cómo puedo hacer para que nuestros equipos de trabajo sean más productivos, estén más unidos? ¿Cómo podemos hacer para que los objetivos que tenemos como empresa sean desarrollados y quizás superados? Para eso, esta viajante del mundo, esta joven talentosa de origen argentino-israelí, que pueden ingresar ya a su página primero, les digo, para que empiecen a chusmear quién es, qué hace, www.savantconsulting.net. También lo pueden buscar en LinkedIn, en Twitter, en Facebook. Ahí pueden conocer en profundidad lo que hace desde su consultora. Y en LinkedIn pueden ver también sus artículos, sus posts y las actividades que viene desarrollando. Les estoy hablando nada más y nada menos que tenemos la suerte de una vez más tener con nosotros a Clara Cohen-Savant, CEO y founder de Savant Consulting, que nos va a hablar, entre otras cosas que les anuncié ya, de inteligencia cultural y cómo esto impacta en nuestra personalidad, en nuestro liderazgo, desde nuestros objetivos pueden ser en la academia, puede ser en la empresa, puede ser en el gobierno, puede ser en los distintos tipos de organización, cómo me prepara, cómo me adopta para ser mejor líder. Clara, muchísimas gracias por estar una vez más en el Observatorio del Trabajo. No, gracias a vos. Siempre es un placer. Todos los últimos viajes a Argentina, creo después de la pandemia, creo que estuve en todos y cada uno acá, compartiendo un rato y bueno, en lo que se puede, también quizás aportar mi granito de arena a la gente que quiere expandirse a nivel mercados, colaborar con otros países, crear proyectos en común y darles un poco una visión de cómo trabajar con otras culturas.
Impresionante esto porque se habla mucho, ¿no? De los cambios culturales, los cambios generacionales que se van dando en las organizaciones, cómo los equipos de trabajo multidisciplinarios, cómo cambió el hombre, ¿no? Cómo cambió el hombre de este tiempo, que uno iba a creer que los equipos de trabajo, por ejemplo, cuando incorporás distintas generaciones o un trans o personas de distinto sexo pueden ser más competitivos. Y acá es donde introducimos este concepto de la inteligencia cultural. Cómo aprovechamos de cada cultura de forma inteligente para expandirnos. Bueno, inteligencia cultural es un poco saber navegar, es como nadar en otras aguas como si fuera la propia. Como estar en otra cultura y que nada te asuste, sino verlo desde un lugar más neutral y no desde un lugar de juzgar. Nosotros, en nuestro ADN, todos creemos que lo normal es lo que uno conoce. Y ve algo a veces como extraño, y la palabra no es extraño, es simplemente diferente. Cuando realmente hay unos cambios impresionantes, yo creo que después del COVID entendieron que se puede hacer un proyecto teniendo una persona en la India, una en Europa y otra en América Latina. En el sector tecnológico la gente tiene developers en 3 países, o 4 países, o 10 países, y todos están trabajando en el mismo proyecto. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Especialmente cuando no todos, por ejemplo, si la lengua es inglés, pero no es la lengua nativa de todos. Eso impacta el modo en que se comunica, impacta cómo ven el proyecto o el ritmo del proyecto. El concepto del tiempo varía mucho entre un país y otro. A esto agreguemos todos los cambios que acabas de nombrar y los cambios también generacionales, que nos da un poco la sensación de que está todo el tiempo todo globalizado y todo a un ritmo muy acelerado. Y aún así se puede ver que la cultura donde uno proviene impacta cada cosa que uno hace. Y esas culturas nuevas que se van desarrollando también, porque uno viene con una subjetividad, con una cultura, con una creencia. Preconceptos. Con conceptos, con preconceptos, con estereotipos. Totalmente. O sea, venimos con nuestro bagaje, tenemos nuestra propia mochila. Ahora, esa mochila, ¿cómo podemos trabajar esas herramientas y transformar que nuestras culturas se transformen en herramientas para hacernos más competitivos? ¿Qué nos puedes contar ahí de la inteligencia cultural? ¿Cómo movemos inteligentemente? Porque inteligencia cultural tiene que ver con eso, ¿no? Con ese concepto. ¿Cómo esto que decís vos, en distintas aguas, cómo sabemos navegar de distintas formas? Por ejemplo, cuando comentaste, el sector de high tech, ¿no? El sector tecnológico, que tiene que cumplir con objetivos, presta un servicio. Las startups, por ejemplo, tecnológicas, necesitan equipos que pueden tener gente en distintos lugares, y el salario cambia la forma de percibir el salario, cambia la forma de percibir los beneficios, y ahí hay que pensar, y hay un nuevo concepto también para recursos humanos, ¿no? Porque antes recursos humanos tenía que administrar, decir, bueno, desarrollamos las competencias blandas, el desarrollo de carrera, organizamos una jornada de trabajo con un horario de inicio, con un horario final. No, ahora son objetivos, ha cambiado todo el propósito. También. Pusiste muchos conceptos todos juntos para ahora empezar a... Es que yo te exprimo porque yo sé que te toco ahí los distintos chips que tenés y... Entonces voy a tratar un poco de tocar punto por punto. Pero empecemos que realmente inteligencia cultural es movernos con una cierta naturalidad, con una cierta empatía y no desde un lugar de juzgar en distintas culturas. Y cuando me refiero a culturas, son culturas de países, de regiones y no culturas corporativas, ¿ok? A eso me refiero. Es verdad que hoy día con esta globalización la gente tiene más contacto en el día a día con gente de otros países que 30 años atrás.
Porque antes, ¿quién tenía? Era o las grandes empresas o la gente que viajaba mucho, o varios sectores diferentes. Hoy día uno puede estar sentado en su casa y trabajar con personas de 10 países. Ya de por sí eso es un cambio muy, muy, muy grande. ¿Cómo se puede desarrollar? Primero, lo más importante es tener una conciencia de que cuando nosotros interactuamos, las cosas no son personales. No siempre son personales. Mucho de cómo la gente habla, negocia, los valores que hay detrás de cada comunicación, interacción entre personas, es algo que lo llevamos innato. Entonces, primero ser conscientes de nosotros quiénes somos, de qué casa venimos, de qué región venimos, de qué país venimos, qué nos duele, qué nos gusta, qué nos hace felices, qué la persona con quien estoy interactuando tienen los mismos valores. Trabajar en introspecciones, ¿no? Primero, por eso lado, yo siempre digo que la cultura es como un iceberg. La parte de arriba es cuando uno viaja y ve qué es lo que ve. Ve el folclore, el modo en que la gente se comporta, qué se come, qué se baila, cómo la gente está vestida, es elegante, es menos elegante, es más educada o menos educada. Pero todo lo que uno ve es todo lo que uno desconoce sobre esa cultura. ¿Qué valores tienen? ¿Qué valores tienen de familia? ¿Es una cultura jerárquica o menos jerárquica? ¿Es una cultura que se relaciona bien con el tiempo presente o planifica a 100 años? Es una cultura donde hay una jerarquía muy rígida y hay respeto por el orden jerárquico, como las castas en la India, por ejemplo, o es una cultura totalmente con el foco en el individuo, como las culturas en Escandinavia, por ejemplo. Es una cultura que le gusta la ostentación, o es una cultura simple, que no está mostrando, que no está haciendo demasiado ruido. Es una cultura que quiere progreso económico a todo precio, éxito, lo que llaman éxito, o es una cultura que le interesa más el bienestar de la persona, como puede ser Dinamarca, Finlandia, Suecia también. Entonces, entender que los valores que yo tengo no son los valores que tiene otra persona. Ahí comenzar por ese lado. Primero la introspección y después entender cuando yo interactúo. ¿Cómo interactúo? Esta es la fortaleza que tienen los intérpretes, ¿no? Porque mucha gente a veces confunde, ¿no?, al intérprete con el traductor. No es lo mismo. Porque el traductor lo que hace, identifica un código, el idioma y lo pone en manifiesto. Pero el intérprete va a esto, a lo cultural, ¿no? Bueno, yo te cuento, no sé si sabías, pero yo soy traductora también. Yo tengo el traductorado de la Universidad de Tel Aviv. Pero me parece que más que traductora, me parece que sos intérprete. Eso, justamente a eso acompaño yo en muchos procesos a gente que viene a Israel a cerrar negocios o a empresas de Israel que quieren entrar en América Latina, en España o Portugal, porque juntamente es saber decodificar no solo lo que están diciendo, sino lo que no están diciendo. Entonces podemos decir que la inteligencia cultural es un valor diferencial para ese empresario que quiere proyectar su empresa a nivel internacional. Hoy está considerado entre una de las skills más importantes e irreemplazables para el 2030. Wow. Justamente porque es algo que necesita desarrollarse una sensibilidad. Es una máquina, no lo puede hacer. Saber leer entre líneas cuando alguien te está diciendo algo. Entender en una negociación el contexto. ¿Es low context o high context? Todo este tipo de cosas no se pueden reemplazar por una máquina o por un proceso. Porque al final los seres humanos son agentes de cambio. Eso me gusta, cuando hablas de agentes de cambio. Nosotros, por ejemplo, ese concepto lo hemos establecido en el desarrollo de uno de los cursos, de los 2 cursos que me tocó diseñar, un curso diplomado en riesgos psicosociales que es internacional, que ya vamos por 10 ediciones, y otra especialización que es con título oficial, que lo hacemos con un instituto muy importante que hay acá en la Argentina, que soy parte de la comisión directiva y dirijo un centro de investigación, que es el Instituto Argentino de Seguridad, el IAS, y nosotros establecimos de gestar en nuestras formaciones agentes de cambio
para que sepan organizar bien los procesos de trabajo. A mí me gusta este concepto de agente de cambio, de un Sherpa global, de alguien que acompaña al empresario, este startup que estudió en Stanford, en Princeton, cualquier universidad del mundo, funda su universidad en la Universidad de Tel Aviv, en la Hebrea de Jerusalén, en cualquier universidad del mundo, en Beersheba, que es una maravilla cuando estuve allí, todo lo que he visto del Startup Nation, yo siempre recomiendo, lean Startup Nation, vayan a Israel, porque el know-how que hay ahí es maravilloso, te da una incorporación que es lo que necesita la economía del mundo para crecer. Y ese emprendedor que quiere escalar, que quiere hacer soft landing en distintos mercados, es muy importante tener un acompañamiento como el que brinda Saban Consulting con sus charlas y sus conferencias en universidades, en empresas o en eventos de innovación. Es importante esto de la gente de cambio, porque la economía no está creciendo y si no se hacen buenos negocios, la economía no va a crecer más. Y si no confiamos en nosotros mismos y no confiamos en el de al lado, en el otro, esto se hace algo positivo, como dice Covey, ¿no? La velocidad de la confianza es la que mueve todo. Es increíble porque uno de los temas que yo trato en los cursos, los talleres, depende la cantidad de tiempo que haya disponible, ¿no? Si hay 3 horas o 3 sesiones de 3 horas. Pero una de las cosas que yo creo que es increíble es cómo generar un vínculo de confianza virtualmente. Wow, qué difícil que es, ¿eh? Yo especialmente en los últimos años, lo pongo como un topic eso. ¿Cómo uno genera? ¿Están enviando WhatsApp todo el tiempo? ¿O también se establece cierto límite por diferencia de horario, por ejemplo? ¿O hablar claramente y decirle a alguien, esto que vas a hacer no lo considero que va a ser beneficioso, aunque tu cliente lo quiera hacer? O sea, ¿cómo estableces? O por ejemplo, sin llegar a que alguien sea tu cliente, vos conocés a alguien, realmente escuchar, entender qué le puede ser útil, y un día si ves un artículo interesante, envíaselo, aunque no hayas hablado, no sé, meses con esa persona. Pero hizo que lo tengas en cuenta. La persona se da cuenta, esta persona pensó en algo en mí. Sin duda, sin duda. Entonces va generando una vincularidad. Sin duda. A mí, o sea, es increíble, pero muchísima gente que conocí virtualmente, después la vida me llevó a conocerla personalmente. Y con muchísimos fue una reacción como de que nos conocíamos de toda la vida. Me pasó ahora en España hace un mes y medio, que yo había sido invitada durante la época del COVID a hablar en la Escuela de Inspiración. Qué bueno. En un proyecto que empezó en el COVID y después se desenvolvió algo a nivel comercial. Y vino una persona, estaba muy limitada en tiempo, la verdad, o sea, y fue increíble como la gente venía por 1 hora, a las 8 de la mañana, 9, yo les decía, tengo 1 hora, o a las de 8 a 9 de la noche, de 9 a 10, o sea, como un médico recibía. Y alguien se acercó y fue tan natural que vino y me Clara abrazó. Cohen. No, fue la doctora, pero porque realmente quería ver, porque yo realmente creo que no es lo mismo tomar un café con alguien, aunque sea de 1 hora, que estar 10 charlas de Zoom. Claro. Y para mí era importante tener un espacio, y se acercó, Fernando vino a saludar y de pronto me abrazó y se dio cuenta, después dijo, uy, pero no nos conocíamos, pero es tanta cómo interactuamos, y yo le presenté gente, él me presentó gente, artículos, y ya se creó después de años en forma virtual, se creó un vínculo que era muy natural cuando nos vimos. Me gustaría que tocaste un tema precioso para este tiempo y para el mundo que nos viene, que vivimos, de cómo establecemos, cómo hacemos que estas relaciones virtuales, en esto, como decís vos, la desvirtualización, y como dicen los brasileros, algunas dicas nos podés dar de estas workshops que haces tú, ¿no? De cómo lo vas estableciendo y
¿Qué puntos vas trabajando? Porque seguramente nos está escuchando un emprendedor, un empresario del sector minero, del sector petrolero, del sector de automoción, que está pensando en repensar, en replantear su modelo de negocio y por ahí tiene que producir de una forma distinta a la que producía, a la que está produciendo o que se produció tradicionalmente, y tiene que ir a otro modelo de negocio, siempre siendo el negocio de fabricar un celular o de explorar en la minería o vender algún servicio de marketing digital, y tiene que armar sus equipos de trabajo. ¿Vos cómo organizás tu workshop? ¿Cómo son? Me gustaría, en Saban Consulting, le digo sabanconsulting.net, ingresen ya. Yo, en todos los modelos de negocios y lo que producir y todo eso, no es mi área. Yo lo que sí creo es que los últimos 15 años las tecnologías nos permitieron acceder a potenciales clientes, potenciales lectores, potenciales alumnos, todo a nivel de escalable de miles, decenas de miles y millones, ¿ok? Wow. Pero ¿qué pasa? Al final, uno tiene, como todo, tiene que enfocarse. Claro. Tiene que priorizar. Entonces, esa sensación de que podés llegar, y se está viendo ya que muchísimas campañas de redes sociales para ciertos segmentos no funcionan, que la gente se acuerda. Yo siempre me pregunto, con todo el TripAdvisor y Booking y todas las cosas, ¿cómo puede ser que todavía hay gente que me llama y me dice, viajo para Madrid, ¿tenés un hotel para recomendarme? Wow. O podés checarme con alguno de tus amigos cuál es el mejor restaurante, pero si tenés todo online, tenés todo que te llega la información, ni siquiera tenés que molestarte en buscar, porque basta con que yo te cuente algo que te digo, voy a París y en los 2 minutos empiezan a aparecer todos los contenidos sobre París. Y sin embargo la gente quiere una referencia de alguien que conoce. Por supuesto, y mirá, y no me voy a olvidar más cuando nos conocimos, nos presentó un gigante un beso al cielo, Isaac Chocrón, genio total. Yo viajaba a Israel a hacer mi formación en innovación y uno de los emprendedores que estaba conmigo, yo venía conversando, quería conocer una bodega porque era sommelier. Y vos enseguida le recomendaste. O sea, vos fijate cómo esto que vos decís, cómo nos pasa y no nos damos cuenta, pero que hay que validarlo porque realmente es lo que nos hace difícil. Y ahí nos unimos, desde ahí nos unimos por una recomendación de un maestro, mi mentor, mi gran entrenador y mi amigo Isaac Chocrón, Benaim, y que me presentó a ti, y tú que empezaste a darme feedback, a recomendarme, y yo que quería reunirme con la Instadruc y me conectaste, pero era lejos, y y acá estamos, en Argentina, en el observatorio, ya como 5ª vez, y nos une Rocío Álvarez Osorio, una mujer maravillosa que me invitaron a los 50 de su apoyo, yo era el 51, así que le adelanté un año más a Alex, y una familia extraordinaria. Y fíjate cómo las relaciones humanas son las que nos hacen vivir, y nos tomaríamos seguramente un vino, un desayuno, un café, una cerveza con Rocío 1000 veces, y con Isaac estaríamos conversando y hablando y haciendo. Y mirá vos lo que es la experiencia, ahí está todo dicho, ¿no? Lo que es la verdadera inteligencia cultural. Yo creo que las relaciones entre los seres humanos están siempre por encima de todo. Y cuando me hablo a gente de cambio, yo digo que a veces una persona puede cambiar todo un sistema si tiene el modo. A veces, y conozco historias de gente que fue enviada a un país para abrir un negocio y quizás si mandaban a otra persona no se hubieran dado las cosas del mismo modo. Y esa persona cambia el curso de las circunstancias, el curso de una empresa en otro país, por su percepción. Me gustaría que para finalizar esta hermosa entrevista, que te agradezco muchísimo que hayas
visitá una vez al observatorio, que vengas a nuestro país, que traigas tus conocimientos, tu corazón abierto y tus relaciones y amistades. Nos gustaría que le hables a ese empresario que quiere que nos sigan, empresarios de toda Iberoamérica. Gracias a Dios tenemos profesionales en estos 16 años consecutivos que estamos en el aire. Nos siguen profesionales porque tratamos también, nos exige a nosotros darles contenidos de la calidad como tu calidad y la calidad de los invitados que vienen al observatorio, y nos exige también a prepararnos más, a conocer, a brindarnos más, a ser mejores, porque ser mejor es ser mejor en todo, desde los valores hasta la técnica. Nos gustaría que le digas a ese empresario, a ese startup, a ese empresario que quiere invertir, que le des una recomendación de este tiempo que te salga del corazón y de tu experiencia. Tiempo y foco. Cuando querés, primero, tiempo, hay 2 parámetros. Uno que sea paciencia y otro construir una relación, aunque todo el mundo está apurado, no tiene tiempo. Si querés cerrar un negocio y te es importante un mercado o un cliente, dedicale el tiempo. No sirve nada mandar 5.000 mails y otros 3.000 WhatsApp cuando a veces lo único que tenés que hacer es dedicarle otros 10 minutos más en la reunión. Todo, o sea, eso cambia. La gente no se olvida cómo alguien te hizo sentir. Claro. Si vos llegás a un lugar y estás mirando todo el tiempo el móvil, claro, o estás ese estrés de ¿qué no estoy haciendo ahora? Porque le estoy dedicando 20 minutos más a esta persona. Ya está, cambió toda la energía. La gente, hay una frase, creo que es de Maya Angelou, que dice, la gente se olvida lo que hiciste o lo que dijiste, pero nunca cómo lo hiciste sentir. Wow. Ya está. Ya está. Eso una. O otra que para mí es así, es un lema, es que no tenés una segunda oportunidad para causar una buena impresión. Entonces prepárate. Si vas a reunirte con alguien, especialmente si es de otro país, no tenés ni que disfrazarte ni que cambiar quién sos, pero prepárate. Muy bien. Bueno, nos fuimos con tips, y ojo, queda, porque nos vamos a conectar online, la seguimos. Recuerden, www.sabanconsulting.net, y también pueden buscar a Clara Cohen en LinkedIn. Ahí la pueden encontrar, la pueden contactar, ella está disponible para que ustedes puedan conocerla y después vean qué es lo que surge. Muchas gracias por venir al Observatorio del Trabajo una vez más. No, un placer siempre volver acá a Argentina, y por supuesto a mi amada ciudad de Buenos Aires, que la llevo under my skin, como dice la canción de Frank Sinatra. Qué siempre, grande. A donde vaya. Qué grande. Clara Cohen Sabán, no te baja más, siempre estás llegando. Te saluda Juan Domingo Palermo del Observatorio del Trabajo desde aquí, desde Buenos Aires a todo Iberoamérica. Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Radio Cultura. Tus programas favoritos cuando quieras en www.fmradiocultura.com.ar. Para vos, el viajero de la cultura, presentamos Radio Cultura Cursos. Descifrá el genio de Borges con claves para leer y amar a Borges, de Magdalena Fayaz. Sumergite en Historia de la Ópera por José María Cantilo. Y si buscas expandir tu legado, el curso Gestionar Nuestro Patrimonio de Javier García Labugle te espera. Alimenta tu pasión intelectual ingresando hoy a nuestra página web fmradiocultura.com.ar. Te esperamos.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque